Esta editorial se llama Volver a las Raíces, pero podría llamarse también Intentando Volver a las Raíces. Y quiero recordar, el 9 de julio, el gobernador Pasalacqua en su discurso dijo que el presidente Milei va a tener que respetar a las provincias en el marco de esta discusión que hay con las provincias por el reparto de fondos. Dijo que la nación fue creada por las provincias y por eso, le guste o no, va a tener que respetar la autonomía de las provincias, porque la nación fue creada para trabajar para las provincias. Por otro lado, y en las últimas semanas, el diputado Herrera Watt, en su rol de candidato a diputado nacional, que está apareciendo mucho en los medios y dando muchas entrevistas y declaraciones, dio varios enunciados y títulos bastante críticos hacia el gobierno nacional, en referencia a la yerba mate, la desregulación del INIM, la eliminación del Instituto de Medicina Tropical, el financiamiento del Garraham, el ajuste a la obra pública para viviendas. Por un lado Pasalacqua, por otro lado Herrera Watt, se plantaron con más críticas hacia el gobierno nacional de Javier Milei, y esto da la sensación de que hay un cambio, o el principio de un cambio en el gobierno provincial, tomando más distancia de lo que fue el alineamiento de este primer año y medio hasta el 8 de junio con el gobierno nacional. Le da la sensación de que la Renovación está buscando reencontrarse con su identidad, con lo que fue el misionerismo, el misionerismo que conocimos alguna vez, protestón, reclamador, bastante hinchapelota, decían en Buenos Aires, cuando pedía la zona aduanera especial, pedía el gasoducto, pedía la autovía, pedía la compensación por el cuidado de la selva y un montón de cosas más que en este último año y medio, por alguna razón, vaya a saber por qué, se callaron esos reclamos. Bueno, da la sensación de que el cambio va hacia ese sentido, es positivo y va a permitir a muchos volver a las raíces, como se dice, o intentar volver a las raíces de lo que fue el misionerismo. Había funcionarios confundidos hasta el 8 de junio, que no sabían si pararse del lado de la gente, del lado de la nación, en el medio. Imagínense si había funcionarios confundidos, cómo estaba la gente, cómo estaba el votante, el ciudadano común. Y esto ocurre porque no había un discurso claro, no había un discurso unificado, y eso se notó en las urnas, se notó en la campaña. No puede volver a pasar más. Si la Renovación quiere volver a las raíces, lo que pasaba entre Roque Gervasoni y Vico Cáceres, por ejemplo, con el perdón de las palabras, se puteaban día de por medio en las redes sociales, porque Gervasoni, funcionario del gobierno provincial, defendía el modelo de un Estado presente, y Vico Cáceres decía: todos los renovadores también son casta, y era candidata a diputada de la Renovación. Entonces, yo entiendo y está bien, y todos entendemos que la Renovación es un movimiento amplio, plural, parecido al peronismo en algunas cosas, que contiene ideologías diferentes, cruzadas, opuestas, socialistas, radicales, de derecha, zurdos, peronistas, independientes, hay de todo dentro de la bolsa de la Renovación. Pero al discurso lo tenés que unificar, y mucho más cuando estás en campaña. Si no, parece una anarquía, y aparecen las internas, donde los neo contra los viejos, los neo contra los blend, los renovadores peronistas contra los libertarios, los radicales contra los RR, renovadores radicales contra los renovadores peronistas, y todo eso quedó expuesto, y los trapitos sucios se lavan adentro, se lavan en casa, no a la vista de todo el mundo. Y esto se notó, repito, en las urnas el 8 de junio, y da la sensación de que hay señales de que se está corrigiendo el rumbo, o se está volviendo a la raíz, insisto con esto. Al país le fue bien, se despegó del PJ, del kirchnerismo, de los piqueteros, se despegó de todo, le fue bien. La Renovación no tiene libertarios dentro de su lista, ya lo dijimos acá,
Después de Herrera Watt vienen libertarios, pero da la sensación de que está unificando el discurso, tomando una posición política, que no se entendía cuál era la posición política, no era clara la posición política de la Renovación. Hoy está tomando una posición firme y más en defensa de lo que es el interés de la provincia, como lo fue siempre el modelo de la provincia. Debe haber claridad de acá en adelante si quieren volver a las raíces. No pueden decir, por ejemplo, los candidatos, vamos a defender a los yerbateros y los diputados nacionales en la Nación votan a favor de eliminar el INIM. Tiene que haber claridad y coherencia. Decía, por ejemplo, Damián Cunale cuando estuvo acá en el programa hace algunas semanas atrás, mucho del votante de amarilla era votante renovador, que ahora está pichado, decepcionado. Era un votante renovador. Y la semana pasada en este mismo programa decía Milva Carlino, la politóloga, consultora, decía, a la Renovación, mal que mal, el blend es estratégico, porque el votante de la Renovación también vota a Milei. Entonces hay un votante cruzado ahí que la Renovación está tratando de traerlo para acá. Entonces tiene que recuperar la identidad si quiere volver a las raíces y tiene que volver a hacer política cara a cara, en la calle, en los barrios. También lo dijimos acá muchas veces. Solamente la política por redes sociales y le resultará a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. En Misiones no, en Misiones el misionario te quiere ver, te quiere tocar, te quiere escuchar y quiere contarte cosas y quiere que le escuches si sos funcionario. Entonces no puede ser eso de los ministros y la cantidad que son los ministros que trabajan de 8 a 12 y después se van desaparecen hasta el otro día y trabajan de 8 a 12 en la oficina o si no en el café que tienen más conocido y si no es de ellos. No puede ser eso si quiere volver a las raíces. Y también, además de la política cara a cara, tiene que dejar de lado cierta arrogancia que tienen muchos renovadores. No digo todos, pero muchos tienen arrogancia y pensaban y piensan, o por lo menos hasta el 8 de junio, porque después se asustaron un poquito, pensaban que la elección está ganada antes de entrar a la cancha, que el partido se gana sin transpirar la camiseta. Vamos a sacar 70 puntos y vamos a meter 15 diputados. Yo lo escuché, 70 puntos, 15 diputados. Así le fue. Entonces bajen la arrogancia, salgan a la calle, hagan política cara a cara, recuperen el discurso unificado, coherente, claro, defiendan los intereses de la provincia si quieren volver a las raíces y reencontrarse con el misionero. Rovira dijo en una de las previas, el conductor de la Renovación dijo en una de las previas de este año, no tenemos patrones, dijo, y el poder está en la gente. El poder está en la gente. Entonces, está bueno que traten de traer votantes libertarios y todo eso, pero demuéstrenlo. Si el poder está en la gente, demuéstrenlo y defiendan los intereses de la provincia. Perfecto. Y yendo a otro plano, el plano nacional, varias veces acá dijimos que el poder